Bien, nosotros íbamos a comenzar con el tema de las sonamantas, de las Venus Auminia. En el Ecuador aborigen vamos a encontrar varias pistas que nos llevan a descubrir la valoración que tuvo el ser humano durante 9.500 años por la mujer, por este componente género, este componente femenino de nuestra humanidad ecuatoriana. Esto es muy importante. Desde las primeras representaciones escultóricas en América, que son las Venus de Valdivia, y allí está la presencia femenina indiscutiblemente. Hay gente que quiere ver hombres, quiere ver figuras masculinas un poco femeninas o disfrazadas. No, definitivamente las así llamadas Venus de Valdivia son la representación de la mujer. Y consideren ustedes que arqueológicamente estas son las primeras esculturas que se hicieron en América. Y es cierto que antes de Valdivia existieron pinturas rupestres, sobre todo en el sur de Sudamérica, en Ayampitín, etc., en donde se representan seres humanos, pero esto es pictórica, esto está pintado en las cabezas. Valdivia y sus Venus, o sería mejor llamar las giras de Valdivia, estas son representaciones en volumen de una escultura, son una escultura y representan precisamente a la mujer. Aquí tenemos ya un primer síntoma, un primer elemento que nos convoca a pensar que la mujer tuvo un papel preponderante dentro de nuestras sociedades, pero un papel preponderante no en el sentido de que era una sociedad feminista o una sociedad gobernada y controlada por las mujeres, una sociedad de amazonas, no. Era una sociedad aparentemente donde hombres y mujeres, mujeres y hombres compartíamos las funciones dentro de la sociedad por igual, dependiendo de las condiciones que se requiriese según el género para abordar tal o cual actividad. De esto pasamos y descubrimos que entre nuestras divinidades, por ejemplo, aparece una diosa de la salud que es Huminia, que es una diosa femenina. Hoy a la Virgen María se le atribuyen algunos de esos elementos, sobre todo en los Andes ecuatorianos, cuando en su capa se le colocan manos, piernas, representaciones en plata y oro de órganos enfermos para que la Virgen los cure. Esta es una costumbre que viene desde el manteño Huancavilca con la diosa Huminia, la diosa de la salud, una diosa representada en esmeralda a la cual se le ofrendaban esmeraldas pequeñas en la isla de la Plata. Seguimos viendo que durante todo este largo proceso histórico de la sociedad ecuatoriana hasta el año 1500 después de Cristo, la mujer tiene un rol preponderante. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué de nuevo nos trae el hombre con esta información que nos da? Otras sociedades, otras civilizaciones también han tenido esculturas de mujeres, otras sociedades antiguas también han tenido divinidades femeninas, etc. Y sí, es cierto, lo que ustedes están pensando es muy cierto. No hemos hasta allí estrenado nada nuevo en relación a otras civilizaciones de la antigüedad. Nos hemos comportado más bien dentro de la tendencia de lo que ha sido la humanidad y su forma de ser. En la parte siguiente viene lo verdaderamente particular, lo verdaderamente interesante y que nos debe llamar a reflexionar sobre nuestro actual comportamiento en relación a la confrontación género. Y es cuando empezamos a hablar de Hilario. Palama del Mono, miren ustedes qué hermoso eso. Cinco cortes, ya tenemos allí una escultura magnífica. Esta pieza de Guasmal, tiene la representación de un guerrero y hemos, gracias a nuestra compañera Tania, que ha hecho una construcción muy hermosa, una interpretación muy buena, tenemos una mujer con el uniforme del objeto que está allí. Esta parte es tremendamente interesante. Les decía, esto es lo que nos va haciendo particulares a nosotros. En el idioma tzafiki, que es el que hablan nuestros hermanos colorados, Sáchilas, hay una palabra que define a la mujer autoridad. Hay una palabra o una construcción idiomática que define a la mujer con poder y con autoridad. Desde allí empezamos a ver ya la particularidad de nuestra cultura sobre todas aquellas grandes civilizaciones que sí es verdad, honraron a las mujeres, pero no al punto nuestro. La palabra que utilizan nuestros hermanos mayores, los Sáchilas, es zona mantá. Zona con S, zona es mujer y mantá es autoridad. Hasta el día de hoy, en Santo Domingo de Sáchilas, las mujeres ancianas con cierto nivel social son ubicadas como zona mantás
y son personas que ayudan en el gobierno espiritual y material del señorío de los Ashtas, allá en Santo Domingo. Esta autoridad que asume la mujer dentro de esa comunidad tan ecuatoriana y tan ancestralmente ecuatoriana, es una autoridad que la asume sobre la base de una herencia histórica. No es una cuestión de novelería, no es una cuestión de que a finales del siglo XX se les ocurrió hacer esto. Es una práctica constante desde que conocemos a los Ashtas. Ellos tienen esta presencia. Pues bien, dicen los entendidos en la materia que estas personas, estas mujeres de autoridad, con el paso del tiempo fueron adquiriendo, entre otras funciones, actividad militar, y que para poder ubicarlas se las definió como quilagos o quilacos. Esa palabra quilago sería, según los entendidos, y me remito directamente a los esposos costales, antropólogos, vendría de la palabra quela. Quela está asociado con el felino, y estas mujeres, por su astucia, por su capacidad de inteligencia, fueron asociadas automáticamente con este tótem, con este animal que son los felinos, los pumas, los jaguares, el tipo de felino que tenemos en América. Eso es un quela, el idioma tzafiki, y quilago podría venir de esa palabra. En todo caso, aparecen estas personas con este grado, con esta importancia militar, hacen acto de presencia hacia el año 1500 de la era cristiana, están presentes históricamente, no son una construcción mitológica, no es algo que se le ocurrió a un español que estaba un poco alucinado por el oro o la plata, no, están documentadas históricamente. Entonces, queda una información que yo quiero compartir con ustedes sobre dos de estas personas, que es lo que hemos logrado identificar hasta este momento. Suponemos que debieron existir más, pero hasta este momento tenemos históricamente ubicadas a dos personas, a dos mujeres que ostentaron el rango de quilago, el grado de quilago. En la zona de Cochasquí, en la provincia de Pichincha, descansan ahora las ruinas de un complejo arqueológico de Cochasquí. Ahí está la implantación en el lado izquierdo. Son pirámides truncas, o fueron pirámides truncas, hoy bastante erosionadas y destruidas, pero que en su momento sirvieron para hacer observación astronómica, con el fin de establecer calendarios agrícolas, calendarios muy precisos. Nuestros antepasados allá habían construido unos planos artificiales para poder controlar el nacimiento y muerte de estrellas, el nacimiento y muerte de Mercurio. Es un sitio muy complejo, un sitio grande, y es uno de los 35 sitios que existen con estas características entre el río Chota y el Cochabamba, en el callejón Monterandino. Eran, como ustedes se dan cuenta, complejos estratégicos, con un valor estratégico muy importante. ¿Por qué ingresa Cochasquí dentro de todo esta charla, dentro de este proceso? Porque en definitiva, en el convulsionado momento de la penetración incaica hacia el callejón interandino norteño, los incas en Huayna Cápac a la cabeza empiezan a pensar en la probabilidad de tomar estos centros astronómicos para prestarles a los caranquis, sus enemigos, los quitocaras como los conocen ahora, prestarles estos instrumentos, este material, para que puedan mantener a través de calendarios su producción agrícola. Y la sociedad caranqui, amenazada por este poderoso imperio de los incas, decide que Cochasquí, el complejo astronómico de Cochasquí, que es uno de los más importantes que existió en esa época, debe ser protegido, la defensa del sitio debe ser manejado por una quilaga. Su nombre no lo conocemos, la gente piensa ahora que Quilago es el nombre que estaba allí, pero en realidad por la evidencia que tenemos más nos damos cuenta que Quilago hace alusión a una comandante. Entonces el sitio Cochasquí fue protegido por ella, y como ustedes pueden leer o pueden ver allí, me voy a permitir leerles, se menciona el cronista Fernando Montesinos, un jesuita de la época de la conquista tardía, nos dice que mientras Huayna Cápac estuvo allí, supo que la población al otro lado del río Pisque se había revelado que una señora llamada Quilago los comandaba. Una señora llamada Quilago los comandaba, era una comandante.
Huayna Cápac, molesto por este tumulto, marchó con su ejército hacia esa región en donde se hallaban los enemigos fortificados. Hubieron muchas escaramuzas con quema de puentes y muchos muertos de ambos lados. Estas luchas duraron cosa de 2 años. 2 años para el Incario era una cifra intolerable. Ellos habían tomado extensos territorios en 2 años y solo pasar un río que debe tener el ancho de este salón les tomó 2 años. Al cabo de ese tiempo, el Inca dio tregua a sus soldados y entonces les preguntó que cómo hombres gobernados por una mujer podían doblarles el ánimo. Aquí ya está la construcción machista del Incario, cuando Huayna Cápac reta a sus oficiales y a sus soldados y les pregunta cómo es posible que unos hombres dirigidos por una mujer los puedan doblegar a ustedes. Eso lo cuenta el cronista español, no lo digo yo. Dada finalmente, al continuar la cita de Montesinos, nos da detalles y pormenores de cómo se produce la batalla por Cochasquí y finalmente incluso se supone que entran elementos mágicos a jugar en la dominación. Los dioses le han entregado a Huayna Cápac unos cristales mágicos y entonces con una onda sagrada, con una huaraca sagrada, el Inca dispara esos cristales, golpean en una piedra, hacen unas chispas fabulosas, incendian unos pajonales y nuestros soldados, los Caranqui, que estaban emboscados ahí esperando a que pasen los incas, son quemados y destruidos y el Inca entra triunfante como las películas de los romanos, toma Cochasquí y se enamora de Hilario porque parece ser una señora muy atractiva, al punto de dejarla libre, al punto de permitir que sus hombres salgan libres, de que ella pueda volver a su palacio y el Inca la empieza a cortejar. Laquilago no deja de ser un oficial del ejército, como tal es un buen estratega o una buena estratega, y él empieza a aceptar aparentemente los requieros del Inca y le empieza a contestar en la misma dirección. El Inca se anima mucho y cuando está a punto de caer en los brazos de Laquilago, sus agentes le informan al Inca que todo es una patraña de la señora, que es un fingido afecto de ella y que ella lo que intenta hacer es asesinar al Inca, que no vaya. Y el Inca dice: no, yo sí voy a estar allí, pero voy a aprovechar de la trampa que ella tiene puesta para matarla. Y efectivamente así ocurre. Nuestra comandante cae en su propia trampa y los soldados del Inca ingresan y asesinan, dice Montesinos, asesinan a unas mujeres sirvientas que estaban gritando de dolor. ¿Serían sirvientas? ¿Sería el Estado Mayor de Laquilago? Eso no lo sabremos. Pero en todo caso los hombres que ella comandó enardecidos se rearman y empiezan a avanzar hacia el norte para unirse con el Shiri, con nuestro rey, para combatirlo a este tirano, Huayna Cápac, y son alcanzados en la población de Otavalo. El Inca se da cuenta de que esta gente está furiosa por la muerte de su comandante y luego de dejar a su hermano, el príncipe Tuma o el Auqui Tuma, dejarlo al mando de las operaciones en contra de los rebeldes, como él nos llama a nosotros, y volar hacia Tonebamba, volar hacia Cuenca, se da una general batalla en la que finalmente perdemos, sí es cierto, pero muere el príncipe, muere Tuma, muere el hermano menor de Huayna Cápac, y entonces es cuando este hombre regresa, se hace cargo de las operaciones, nos derrotan en Atuntaqui y la matanza de Yaguarcocha. Ese es parte del proceso muy corto del conflicto que se dio allí, pero fíjense ustedes que hay la determinación de una comandante de mantener hasta el final. Ella tuvo la oportunidad, al fin y al cabo, ella defendió su plaza durante 2 años, lo hizo eficientemente, había perdido por la superioridad militar del Inca. Bueno, ¿qué le importaba? En último término, el hombre más poderoso de América la estaba cortejando. ¿Qué le interesaba? Ella podía fingir su afecto y quedarse como una princesa, como una concubina, como quieran llamarle ustedes, de este señor poderoso, y sin embargo ella hasta el final no abandonó su uniforme, o sea, no abandonó su formación, su principio, sus conceptos, y se fue hasta el final en el intento de eliminar a esta intrusa que venía a dañar nuestra tierra. La historia es así, desafortunadamente él ganó, ella perdió, pero nos queda esta cuestión. Pero yo les decía que el Inca, con su ejército victorioso, sigue avanzando
nos derrotan en Otavalo y finalmente se produce la batalla de Atuntaqui, ya muy cerca de la actual Ibarra, que en esa época no existía. Y en Atuntaqui, nuestro Shiri, nuestro rey, es muerto en el campo de batalla. Una lanza incaica lo atraviesa de lado a lado y él cae en el campo de batalla. Pero lo interesante de este episodio, de esta parte, es que acompañado estaba este Shiri de su hija, Pacha, la princesa Pacha, que después fue Shiri, después fue reina, y que, como ustedes saben, fue la madre de Atahualpa. Cuando yo era joven, espero que hace muy poco tiempo, yo decía, caramba, ¿qué tiene que hacer una princesa en un campo de batalla? Porque yo tenía el esquema mental machista de que una princesa viste de rosado y tiene un sombrero en forma de cono y se pelea con un dragón, alguna cosa de esas. Yo decía, ¿qué tenía que hacer una princesa en el campo de batalla de Atuntaqui? Y pasó mucho tiempo y leía y buscaba información y siempre decía eso. Pacha estaba acompañando a su padre, el Shiri, en la batalla de Atuntaqui, cuando él es muerto y los generales del Shiri nombran a Pacha la nueva Shiri, Shiri 16 me parece que era. Hasta que leyendo a Ciesa de León, Pedro de Ciesa de León, encuentro yo la clave. Ciesa dice en una parte de su obra que Atahualpa era mayor, Huáscar era menor, que Huáscar era hijo de la legítima emperatriz del Cusco y Atahualpa era hijo de una india quilaco del norte. Claro, la gente ha querido pensar que Quilagos era una tribu, que Quilagos era un cacicazgo, que Quilago, no, era una Quilago del norte, solo que de ella conocemos el nombre. Entonces ahora entendemos que Pacha no estaba en el campo de Atuntaqui como princesa, estaba como comandante y estuvo en la capacidad incluso de dirigir a los hombres y de mantener el ánimo a pesar de que ya estábamos derrotados, estando como estaba con su padre muerto al lado de ella. Es decir, que era una persona con un temple tremendo. Ahí empiezo yo a entender por qué su hijo, el señor Atahualpa, que aparentemente nació en el Cusco, porque así dice el cronista, heredó las virtudes militares y la fortaleza militar que tuvo para finalmente derribar al Cusco de su sitial, porque eso es lo que pasó 30 años después. Atahualpa ocupó el Cusco, lo sabemos ya históricamente. Esto, les decía yo, le vuelve tremendamente singular a nuestra historia. Si bien es cierto, nosotros, como las grandes civilizaciones, hemos representado a las mujeres también en nuestras esculturas cerámicas, líticas, metálicas, si nosotros también hemos tenido diosas, deidades femeninas como lo han tenido otras grandes civilizaciones del pasado, creo que somos el único pueblo, me atrevo a decirlo, no sé, y si estoy equivocado, por favor díganmelo, creo que somos el único pueblo de la antigüedad que tenía oficiales de alto rango que eran mujeres. Pero lo interesante es que no eran mujeres que dirigían a mujeres, no eran amazonas míticas que combatían solo con amazonas en contra de sacerdotes y reductores de cabezas, como nos pintan en la mitología, o no eran como esas series norteamericanas que nos envían ahora con China, la princesa guerrera, ¿no es cierto? Que es una mujer parece más bien un hombre y que golpea a todo el mundo, sobre todo cuando están ebrios, mucho más fácil darles. No, estas son personas reales, están documentadas históricamente. Montesinos es un sacerdote jesuita que escribe todas estas cosas hacia el año 1600, después de haberse documentado con ancianos que habían recibido de otros ancianos estos datos históricos que para su época estaban tremendamente frescos, porque habían ocurrido no más de un siglo atrás, y en la memoria oral eso se mantiene con mucha calidad. Y Montesinos nos transmite esta cuestión. Y Pedro de Ciesa de León, unos 50 años antes de Montesinos, nos dice que Pacha era una india quilaco del norte, era una quilago del norte. Entonces tenemos ya documentadas a 2 oficiales de nuestro ejército antiguo. Esto me parece, y aquí sí les digo yo que me parece una singularidad de nuestra historia, porque yo no he escuchado de otras sociedades que tengan cosa igual. En la antigüedad, cuando yo era un jovencito de 11 años, 12 años, creo que era 10 años, siempre me gusta confundir con mi edad, yo escuché sobre la guerra de Israel y Egipto del año 67.
Y ciertamente que no me impresionaron los tanques y no me impresionaron los aviones, porque eso lo veíamos por televisión todos los días en las películas norteamericanas de la Segunda Guerra Mundial y todo aquello. Lo que me impresionó, les digo honestamente, es que fue la primera vez que yo a esa edad, 10 o 12 años, escuchaba que un ejército tenía mujeres reclutas. El caso de Israel, desde los años 60, tiene entre sus filas a mujeres, porque no hay mucha población para enfrentar al mundo árabe, no había mucha población, entonces hombres y mujeres iban a la milicia, y desde entonces la gente empezó, o los ejércitos de otros países empezaron a tomar esta práctica que me parece tremendamente saludable. Y a mí me parecía impresionante, les digo, yo decía mujeres en el ejército, esta cosa es increíble para mí. Pero conforme fue avanzando el tiempo, me fui dando cuenta de lo que Israel inauguraba en el año 67, o lo inauguró en el año 48 o 47, cuando se fundó el Estado de Israel, era tremendamente tardío en relación a lo que nosotros ya habíamos tenido 500 años antes. 500 años antes. Piensen ustedes eso. Yo quiero empezar a concluir en honor al tiempo de ustedes, solo diciéndoles que todo esto tiene que llamarnos a reflexión. Yo sé que es importante tener un día y tener un mes en el calendario. Me parece fabuloso. Ojalá un día haya el día del antropólogo. No sé si haya eso. No sé si alguien se acuerde de ellos. Ojalá que no. Lo podemos instaurar. Lo podemos establecer, sí. El 29 de febrero. Me parece bien que se ponga un mes, que se ponga un día, pero yo creo que en el caso de la mujer ecuatoriana su vigencia es permanente. Yo creo que supera y en mucho un día y un mes al año.